para la incidencia política, para la paz, equidad y justicia social, por los derechos humanos, para cuidarnos, para defender la vida, para amplificar las voces de los territorios, para conversar, para encontrarles, para que la onda se expanda, que las voces retumben, que la música nos acompañe y nos apañe. Una radio bacana para la construcción de paz desde un enfoque de equidad, de género, feminista, étnico y territorial. Ondas que movilizan. Radio Bacana, tejido sonoro desde el suroccidente. Para caminar, para subir más allá, debo de intentar vencer mi oscuridad. Cruzar con la tormenta en el desierto, debo de intentar vencer mi oscuridad. Para caminar, para subir más allá. Si morimos, sepan que estamos satisfechos y firmes, y digan al mundo en nuestro nombre que somos personas justas del lado de la verdad. Poema de Iva Kamal, poeta asesinada por el Estado genocida de Israel. ¡Por la paz! ¡Por la vida! ¡Colombianos apoyando a Palestina! ¡Por la paz! ¡Por la vida! ¡Colombianos apoyando a Palestina! ¡Por la paz! ¡Por la vida! ¡Colombianos apoyando a Palestina! Hola para todos y para todas. Comenzamos nuevamente nuestro programa uniendo nuestra voz, nuestro grito para clamar porque cese el fuego en Gaza, que cese el genocidio contra el pueblo palestino. Sabemos que hubo unos días de cese de hostilidades para la liberación de rehenes, pero ya comenzaron nuevamente los bombardeos en el sur de la Franja de Gaza. Entonces seguimos llamándonos a ese grito para que pare el genocidio. Rebeca Lane. Última dosis, senda radio sin políticamente incorrecta. Bueno, mi nombre es Erika Flor. Esto es Radio Bacana. Voy a estar acompañando en el programa de hoy. Vamos a tener dos invitadas que nos van a estar hablando sobre el tema que es acuerdos para la construcción de paz, en específico en este programa sobre los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional, ELN y el Gobierno Nacional y el Comité Nacional de Participación, que nace a partir de estos espacios de diálogo. Vamos a estarles contando de qué se trata y qué apuestas se están haciendo territorialmente y de las organizaciones para la participación de estos espacios. Vamos a escuchar un audio de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, donde cuentan de qué se trata el CNP. Llegamos a dos grandes acuerdos con el Ejército de Liberación Nacional. Esos dos acuerdos requieren una gran preparación. El acuerdo de participación de la sociedad tiene una fase que implica diseñar esa participación. Y para eso hemos creado una instancia que es el Comité Nacional de la Participación, que recorrerá el país, los territorios y que permitirá al final, en febrero del año 2024, tener un diseño a través de un plan para que ampliamente la sociedad pueda tomar cartas e intervenir en este proceso. Bueno, escuchábamos al senador Iván Cepeda hablando de cómo se configura este comité en el tercer ciclo de diálogos con el ELN. Este ciclo ocurrió en Cuba, sabemos que los diálogos se están dando por ciclos y en este se configura el Comité Nacional de Participación. Entonces vamos a tener a dos invitadas, vamos a arrancar con América.
tuvimos una conversa larga, pues también tratando de sacar esa voz para que podamos entender de qué se tratan estos diálogos, porque es importante conocer como sociedad qué es lo que está pasando y cuál puede ser nuestra participación y cuál debe ser también nuestra participación. Entonces voy a estarles compartiendo algunos audios de este diálogo con América, que es compañera de acá del CER y que ha estado como al tanto y en seguimiento y en participación dentro del CNP. Igualmente vamos a estar con otra compañera de la plataforma Tres Voces, que hace parte de las representaciones nacionales del Comité Nacional de Participación. Que estuvieron en la instalación de la mesa de este comité en Bogotá, que se realizó con participación de los más de 80 representantes. Entonces vamos a escuchar a América con la presentación de por qué es importante participar de estos espacios. Bien, mi nombre es América Niño, yo hago parte del equipo ejecutor del proyecto Coinspirando Estrategias de Paz Territorial con Enfoque de Género de la Corporación para el Desarrollo Regional, y estoy dentro del equipo como haciendo la asistencia de la incidencia política. Un poco como que mi labor es buscar que todo ese trabajo que se ha hecho desde el proyecto, que implica algunos procesos o varios procesos pedagógicos con las organizaciones sociales, logre pasar de la incidencia política territorial, es decir, de la posibilidad de que las organizaciones dejan una serie de acuerdos y de influencia política dentro de sus territorios, pasen de eso a ejercer una influencia política con las instituciones del Estado. Es un poco como para presionar por la garantía de derechos. Básicamente es como mi labor o el reto pues, que he tenido dentro del proyecto. Vale, América, y desde esa perspectiva, entonces, ¿por qué ha sido importante para el CDR la participación en el Comité Nacional de Participación? ¿Qué tiene que ver eso y cómo se está articulando con el trabajo con las organizaciones territoriales? Yo considero que es importante que como CDR se participe, porque digamos que los espacios en los que hemos dialogado como equipo nos han llevado a entender que la participación dentro de la Comisión Nacional de Participación que deviene de la mesa de diálogo entre el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional nos pone un reto como sociedad civil, y es aportarle a la discusión política sobre el origen y las causas del conflicto armado en Colombia, y ampliándolo un poco también a entender que el conflicto armado pues no es solamente armado, sino que es también social, político y económico, y en ese sentido pues como CDR hemos dicho hay que estar allí. Si hay una posibilidad de poner las cuestiones que nosotros y nosotras hemos construido pues en el trabajo con las mujeres, con las organizaciones, con el grupo de familiares de víctimas de desaparición forzada, en un espacio de interlocución en el que un actor armado insurgente está pensando o más bien validando y ejerciendo pues un espacio de diálogo, y tenemos la posibilidad como organizaciones sociales de incidir en ese diálogo, pues nosotras decimos hay que estar allí, ¿cierto? También pensando un poco en los aprendizajes que nos dejó el acuerdo con las FARC, y es que seguramente que si la sociedad civil, el movimiento social en Colombia sobre todo, no hubiera estado presionando para que se llegara a ciertos acuerdos o a ciertas medidas más bien dentro del acuerdo, no se habría logrado tener o considerar tan ampliamente algunas de los elementos que dan posibilidad para la dignificación de las víctimas en Colombia. Y esto particularmente, digamos que ha tenido mucho sentido en términos de cómo el movimiento de víctimas logró posicionar en la mesa con las FARC la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas.
Esto digamos que nos dice a nosotras como es necesario estar allí, ¿cierto? Es necesario participar de estos espacios, ir revisando cómo se está dando, pero sobre todo estar allí, pues estar como enteradas de cuáles son las posibilidades de incidir en la mesa, básicamente. Epa, ahí con lo que pones una preguntita, América, ¿la unidad de búsqueda sale de las negociaciones con las FARC? Sí, lo que sale es el sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, que es un sistema que tiene 3 paticas. La Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, que es la VPD. Ahora vamos a escuchar a la compañera de la plataforma Tres Voces, que nos va a contar también por qué ellas creen que es importante participar de este espacio. Muy buenas tardes, mi nombre es Sara Ramírez, yo soy la secretaria técnica de la Plataforma por el Protagonismo de Niñas, Niños y Jóvenes. La plataforma Tres Voces es un espacio amplio de articulación que actualmente convoca a 19 procesos u organizaciones de la sociedad civil. Estamos en diferentes territorios, tanto urbanos como rurales, y todas las organizaciones que hacen parte de nuestra plataforma desarrollan procesos y trabajo con niñas, niños, adolescentes y jóvenes en clave de promover e incidir en favor de los derechos humanos y la participación política de la niñez y la juventud. Esto es importante porque nosotros le apostamos a la participación directa y protagónica de los niños, las niñas y los jóvenes. Creemos que sus voces deben de estar directamente vinculadas a los procesos que les atañen y que son actores políticos en sus territorios. Nos dividimos en 4 regiones: la región norte, la región Medellín o Antioquia, la región centro, Bogotá, y la región suroccidente. Desde hace años nuestra plataforma ha venido trabajando para tejer espacios de intercambio culturales e intergeneracionales en torno a temas como el protagonismo de los niños, las niñas y los jóvenes, el derecho a la participación, la diversidad, el medio ambiente, la equidad de género, los derechos políticos y culturales y la construcción activa de paz desde la concepción de niños, niñas, adolescentes y jóvenes como actores políticos importantes en el país y su rol como actores sociales protagónicos en los procesos de transformación de sus realidades. Justamente ha sido por eso que cuando fuimos nombrados ante el Comité Nacional de Participación para todo el tema de niñez, después de un debate interno consideramos que era importante participar en el CNP, en gran medida porque es el primer proceso en el que se incluyen directamente las voces de los niños y de las niñas, que se considera a los niños y a las niñas como actores en los procesos, más allá de organizaciones que están preocupadas por su situación. Es involucrar a la niñez directamente en el proceso de paz, y creo que eso es reconocer los derechos políticos de ellos y de ellas. Y justamente creemos que este es un espacio idóneo para que ellos y ellas también ayuden a construir ese país en paz que queremos todos y todas. Bueno, y tuvimos la palabra de Sara de la plataforma Tres Voces con un tema que es crucial para pensarnos hacia dónde queremos ir como país, ¿no? Sabemos que uno de los grandes problemas que atraviesa también en las negociaciones es el tema de reclutamiento de niños y niñas, y es desde pensar cómo queremos que sea la participación política de los niños y las niñas, dejando de un lado el adultocentrismo, pues las organizaciones como Tres Voces cree que el camello y el trabajo y darles participación política efectiva a los niños y niñas, pues también hace parte de esto, ¿no? Como bien lo decía Sara, no me acuerdo en algún momento de la conversa, esto no es solamente para tomarse la foto y qué lindo, no, los niños y las niñas han sido también víctimas dentro de la guerra en los territorios y deben tener voz y voto, y deben comenzar también, porque desde muy pequeños les ha tocado que enfrentar todas las consecuencias de la guerra, pues entonces también que demos voz de participación, dejemos de un lado el adultocentrismo
Y bueno, también por eso les hemos invitado a poner su voz en este programa para hablar de cuál es la magnitud de lo que se puede lograr con el CNP, teniendo en cuenta la participación de plataformas como Tres Voces, que le apuesta a la participación política de niños, de niñas y de la juventud. Ahorita vamos a continuar con lo que fue la conversa con América, que nos va a explicar un poco quiénes participan del Comité Nacional de Participación y por qué está este perfil de participaciones y de representaciones. Primero, como con una acotación, y es que quienes hacen parte de la Comisión Nacional de Participación, yo creo que tenían también un criterio inicial, esto lo digo un poco como desde la especulación, no es importante decirlo, y es que gozaran de confianza por parte pues de la insurgencia, de una confianza que tuviera que ver con la validación de su trabajo político, organizativo en los territorios, ¿cierto? ¿Y esto por qué? Porque hay una cantidad de ONGs y de organizaciones de papel que se han pillado muy bien cómo hacer para bajar recursos de cooperación internacional y hacer tres cosas y pues llenarse los bolsillos de plata. Entonces creo que también ha sido como un criterio, considero yo. Muchas de las organizaciones que se ven allí, yo no las conozco pues a todas, pero las que alcancé a ver me parecía que pues son organizaciones que le han aportado mucho al trabajo de exigibilidad de derechos, al trabajo de construcción de tejido social, también al trabajo de investigación sobre causas de todo tipo que tienen que ver pues con las condiciones de empobrecimiento de las poblaciones y bueno, digamos así con muchas. Entonces creo que ese era como un criterio, me imagino yo. Ahora, para elegir a esas 82 personas, creo, 81 personas que hacen parte de la Comisión Nacional, lo que se hizo fue que se enumeró los sectores, se hizo por sectores y dentro de esos sectores pues había como una serie de organizaciones que consideraban más representativas o incluso con mayor o con un impacto importante en los territorios. Entonces allí vas a encontrar que hay sectores como el campesinado, que están las mujeres, que están los indígenas, que están los estudiantes, que están los jóvenes populares, que están así, como muchos sectores, ¿cierto? Víctimas también están allí, bueno. Y que es importante que han recalcado mucho desde el Ejército de Liberación Nacional, y es que se llama a los sectores que han sido históricamente excluidos de las decisiones del país, ¿no? Y por eso digamos que no encontramos allí a los empresarios, porque entendemos que ellos ya tienen el poder y que han venido jugando con el poder para sus intereses personales. Y que a propósito de esos intereses personales, pues han venido también excluyendo a las poblaciones y poniéndolos en unos márgenes de exclusión muy fuertes, ¿cierto? Entonces por eso digamos que no están allí representados. Entonces que seguramente así fue que hicieron pues la elección y también pues lo hicieron en un marco territorial, ¿no? Entendiendo que los territorios son diversos, son distintos, tienen unas condiciones también en las que se ha manifestado la guerra de manera diferencial, y por eso también intentaron como hacer que las personas que estuvieran dentro del CNP estuvieran en lugares distintos de la geografía nacional, para darle la voz a todas las regiones. Bueno, vemos que hay una gran variedad de sectores que están representados en el CNP. Contarles que estuvimos en un taller con Viviana, que ella hace parte del seguimiento a la implementación con enfoque de género de los acuerdos con las FARC. Y estuvimos en un taller pues porque es importante reconocer que ya han habido procesos en Colombia, son distintos,
pero también queremos aprender de qué fue lo que pasó, qué aprendizajes podemos llevar a la mesa y sobre todo desde el CNP, desde la participación de las mujeres, de las organizaciones territoriales, y estuvimos hablando a propósito de eso con América. ¿Cuáles son los aprendizajes que nos quedaron en ese taller y que nos hace un clic para pensarnos la participación en el CNP? Ondas que movilizan. Radio Bacana. Tejido sonoro desde el suroccidente. Las organizaciones sociales defensoras de mujeres, jóvenes, diversidades y territorios. Le apostamos al respeto y defensa de los derechos humanos en las regiones. Que la paz no nos cueste la vida. Ondas que movilizan. Radio Bacana. Tejido sonoro desde el suroccidente. A ver, yo creo que lo más importante del taller fue sobre todo que Viviana nos relatara desde su experiencia cómo fue haber participado en la subcomisión de género, cuáles fueron las trabas también que hubo para poder llevar a cabo la subcomisión. Y algo que ella mencionaba que a nosotras nos parece muy importante es que las maneras en las que se está haciendo seguimiento a la implementación del acuerdo radican en el diseño de unos indicadores que son indicadores de gestión y que esos indicadores te ponen allí la cantidad de dinero que se han gastado haciendo ciertas cosas para la implementación, pero que no plantean estos indicadores una posibilidad de entender cómo eso ha transformado realmente o ha tenido un impacto positivo en la vida de las mujeres. Es decir, que a ti te lleven a 10 talleres no implica que tu vida se esté transformando, ¿cierto? Que a ti de pronto te den una tierrita en un lugar que tiene movilidad, que tiene sistemas de riego, en la que tienes posibilidad de sembrar por subsidios del Estado y de comercializar bajo un sistema de comercio justo, eso de pronto sí puede tener un impacto en la vida de las mujeres campesinas. Pero pues ir a 10.000 talleres en los que hablamos de cómo reconciliarnos y no sé qué, pues no sé qué tanto, ¿cierto? Dependería mucho pues igual de poder hablar con las mujeres y preguntarles eso, qué cambio ha tenido en su vida. El tema es que justamente los indicadores no están pensados para eso. Y yo creo que ese es el gran aprendizaje que nos deja Viviana para tejer un puentecito de cuál fue la experiencia, cuál ha sido más bien la experiencia de 7 años desde la firma del acuerdo final de paz con FARC y cuáles son las cosas que hay que exigir, mantener y cambiar en este nuevo momento que permite pues el diálogo entre el gobierno y el INE. Ondas que movilizan. Radio Bacana. Tejido sonoro desde el suroccidente. Vamos a escuchar ahorita a Edson Belandia y a Adriana, que estuvieron compartiendo también en la instalación nacional del Comité Nacional de Participación con 2 canciones. Vamos a escuchar Amanecer, que hace referencia pues a este sueño de país de poder transformarse de verdad, pasar la página de las guerras, de la guerra, del conflicto armado y poder pues eso, soñarnos con un amanecer. Este es Edson Belandia y Adriana Liscano. Ay, yo te quiero como tú me quieres. Ay, yo te añoro libre en la montaña. Porque mi vida sin ti no me vale nada. Porque yo canto para ti hoy y siempre. Ay, amor mío, sé que estás cansada
y yo te quiero acariciar la frente. Eres la tierra más adolorida, pero eres grande, oh dulce madre mía. Ay, amor, florecerá por fin aquí la primavera. Tierra mía, cosechará los frutos de tu incansable labor. Ay, amor, te miro ya sin guerra. Tierra mía, ya es el amanecer, mira pa'l sol. Ay, yo te beso frente al mar y el río. Ay, yo te añoro hermosa por la calle. Porque es bonito verte florecía en los andenes y en los valles. Ay, tierra mía, vas a ver que nace otro país de tus entrañas. Será sabroso el día que renacerás del barro, madre mía. Ay, amor, florecerá por fin aquí la primavera. Tierra mía, cosechará los frutos de tu incansable labor. Ay, amor, te miro ya sin guerra. Tierra mía, ya es el amanecer, mira pa'l sol. Tierra mía, ya es el amanecer, mira pa'l sur. Tierra mía, ya es el amanecer, mira pa'l sur. Tierra mía, ya es el amanecer. Ondas que movilizan. Radio Bacana. Tejido sonoro desde el suroccidente. Ondas que movilizan. Radio Bacana. Tejido sonoro desde el suroccidente. Bueno, ya escuchábamos a América sobre cómo poder hacer un seguimiento a los acuerdos y que la implementación sea efectiva, no llenar cifras, registros de la foto bonita, sino que de verdad haya un impacto en la vida de las mujeres, de la sociedad en general y una transformación de verdad de país. También pues es importante reconocer que fue como uno de los grandes aprendizajes que tuvimos con Viviana, pues porque también pusimos esa pregunta, esa duda, las diferencias entre el proceso del ELN y con las FARC también. Creo que eso esclarece varios temas que son difíciles de recibir a veces como sociedad, ¿no? Como esperamos que sea un cese al fuego, de eso se tratan los diálogos. Y pues por el carácter político de una organización insurgente, pues que es con esa característica con la que se sienta a la mesa el ELN, pues es importante reconocer cuáles son las diferencias y cómo se está hablando de un proceso que va más allá del cese al fuego y que se plantea como una oportunidad para dar conversas de cómo nos estamos planteando como sociedad, hacia dónde vamos y cuáles son las transformaciones que requerimos. Entonces aquí vamos a escuchar ahorita un poco de qué fue eso de las diferencias entre el proceso ELN y proceso FARC. Viviana también nos hacía caer en cuenta de la diferencia que existe entre el modelo de negociación o de diálogo entre FARC y el gobierno nacional y el modelo que se está aplicando entre ELN y gobierno. Y es un modelo que radica justamente en una diferencia de la estructura de mando, como es de distinta en FARC y en ELN, ¿cierto? Si bien los dos son acuerdos, digamos no acuerdos, sino posibilidades o mesas de diálogo en términos comprensivos, lo que implica atender las causas y no solamente las consecuencias, los modelos son distintos. Entonces hay unas premisas que son diametralmente opuestas. En las FARC teníamos, o más bien en el diálogo, en la mesa de diálogo con las FARC teníamos
una premisa y era que nada está acordado hasta que todo esté acordado. Es decir, hasta el último momento, hasta antes de la firma, si algo salía mal, si alguna cosa hacía reventar la mesa, todo lo que se había dialogado durante años no tenía validez alguna. Entonces se podía caer de un momento a otro, ¿cierto? Mientras que con ELN lo que se ha dicho es que se va implementando lo que se va acordando. Y eso implica entonces que la negociación no es una inmersión completa de unos representantes de la insurgencia en un lugar específico y que se sientan un día tras otro a hablar y a resolver todo, sino que se hace por ciclos. Entonces van acordando una cosa, la van aplicando, van acordando otra cosa, la van aplicando y así, ¿cierto? Por ciclos. Seguramente que esta diferenciación en términos del tiempo va a llevar mucho más tiempo. Va a llevar mucho más tiempo para que podamos ver unos resultados específicos si es que nuestra visión de la paz está medida únicamente en términos de la dejación de armas, ¿cierto? Pero si nuestra visión de la paz está medida en transformaciones muy específicas en los territorios, pues podemos ir viendo o llevando el pulso de qué tan importantes pueden ir siendo esos ciclos de negociación. Entonces, por ejemplo, en uno de los ciclos que se trabaja el tema de cese al fuego, ese cese al fuego ya está andando. Y podemos irle haciendo una verificación sin que haya un desarme. Y eso pues implica que nosotras podamos también como movimiento social ir haciendo algunas recomendaciones, ¿no? Frente al cese al fuego específicamente, es importante decir que allí lo que se ha acordado es un cese bilateral, nacional y temporal, pero que las maneras de verificar este cese al fuego pues no están dando, según yo, los resultados que se espera, aunque digamos eso lo está haciendo la misión de verificación de ONU. Los canales por los cuales uno puede compartir información con el mecanismo de monitoreo y verificación del cese al fuego son muy limitados. Se reducen a 2 correos electrónicos y a la posibilidad de hablar con el cura del pueblo. Y entonces eso digamos que uno dice, uy, pucha, pues no sabemos si eso tenga como tantos efectos. Claro, si es un hecho mediático como el secuestro pues del papá de Luis Díaz, pues seguramente eso entró al mecanismo de monitoreo y verificación y todo el mundo le hizo seguimiento, pues porque es una vaina que tuvo mucho bombo en medios de comunicación. Pero si es la incursión de un actor armado, ¿cierto? Sea legal o ilegal, en un lugar específico, que se están dando bala los unos con los otros, no sé, y que hay una persona o una serie de personas que son testigos de eso, y pues no pueden acceder a un correo electrónico, ¿cierto? Porque las condiciones del territorio no lo permiten, de pronto no tienen confianza con el cura del pueblo, pues simplemente eso no va a quedar dentro del mecanismo. Entonces, digamos que allí ya empezamos a ver algunas cosas que habría que hacerles algunas recomendaciones. Entonces, esa para mí es como la ventaja, ¿no? La ventaja de decir, esto que se está probando no está sirviendo, y dentro de los espacios de participación, pues allí podemos decir, vea, esto que usted está acordando acá y cómo lo está desarrollando está mal ejecutado, nosotros proponemos que sea de esta manera, ¿cierto? Y eso pues se puede ir ajustando. Bueno, tal y como escuchamos, pues es un proceso que va a ser de largo aliento y que nos compete a todos y a todas estar pudiendo hacer verificación de los ciclos, de lo que se acuerda, en la medida en que pues veamos que esto realmente tiene un impacto positivo para la sociedad, para lo que nos pensamos como sociedad y para pues que quepamos todos en este país y podamos pues transar las diferencias, pero que se resuelvan las deudas históricas que se tienen con los territorios y con las poblaciones que han sido oprimidas y que han estado siendo víctimas de la guerra también y de esta estructura
social pues que los ha mantenido empobrecidos. Ahorita pues parte de ese proceso largo son las fases en las que se va a trabajar, por ejemplo desde el CNP son varias y vamos a estar hablando un poco de cómo funcionan esas fases y cómo se da esa bajada a los territorios de lo que va a estar ocurriendo con los representantes del CNP. La primera fase del diseño de la participación es esta, que es la fase del diseño. Y entonces, ¿por qué hacer una fase de diseño? Porque mucha gente, digamos, se preguntaba, bueno, pero pues si vamos a participar, pero vamos a ir a participar para diseñar la participación, pues es como medio crazy, ¿no? Y yo creo que es también como la posibilidad de que las organizaciones sociales que hemos asistido a una cantidad también de espacios de participación, podamos llegar allá con todos esos aprendizajes a decir qué funciona y qué no funciona definitivamente, para poder hacer que este llamado a la participación vinculante y democrática sea un hecho, ¿cierto? Que nadie se quede por fuera, pero también que se puedan respetar y validar y valorar las opiniones y las apuestas y propuestas de los sectores. Entonces, entiendo que, bueno, esta es la fase de diseño, ¿no? La segunda fase va a ser la fase de diagnóstico y diálogo sobre democracia para la paz. Ve, América, y de esos 80 y piola de personas que son las representantes, ¿cómo se baja eso a encuentros como los que han ocurrido en Cali, como el que iba a ocurrir en Buga? O sea, dependiendo de los territorios, cada quien y cada representante dice, no, pues lo que vamos a hacer ahorita es esto en este territorio, tenemos que hacer este preencuentro. ¿Cómo funciona esa bajada hasta los territorios? Bueno, eso lo que se ha pensado es, o como se ha diseñado, es que se hagan encuentros por sectores y por territorios, ¿cierto? Entonces un encuentro específico para las mujeres, otro encuentro específico para estudiantes, otro así, por sectores y por territorios. Entonces en territorios pues tendríamos un encuentro de suroccidente, uno del Caribe, otro del Centro Oriente, no sé, otro de Nororiente o Catatumbo, ¿sí? Así, no sé muy bien cómo están divididos territorialmente, pero entiendo que hay unos encuentros de participación por territorios y otros encuentros de participación por sectores. Que se ha dicho que como en esta fase es el aporte para el diseño de la participación, es decir, para que la gente pueda llegar a decir qué sirve en términos de participación, de las metodologías y las apuestas y las posibilidades de participar y qué definitivamente no sirve, lo que se ha pensado es que no se repitan encuentros, es decir, que si su merced estuvo en el encuentro de mujeres, pues no vaya al encuentro de suroccidente, ¿cierto? Sino que vaya solamente a uno, porque los tres van a tener como, o tienen pues unas características muy similares para enfocar o para dialogar sobre eso de la participación, y es cuál es el sentido de la participación. Entiendo que es uno, el otro como el tema logístico y al final las garantías para la participación. Entiendo que sobre esos tres elementos es que se diseña las metodologías para que la gente converse sobre este diseño de la participación. Ondas que movilizan. Radio Bacana. Tejido sonoro desde el suroccidente. Pues a propósito de esto de cómo participar, con Sara estuvimos también pues preguntándole sobre cuáles son las recomendaciones de la plataforma y cómo llevarlas a este espacio del Comité Nacional de Participación. Creo que justamente a través de estas recomendaciones se puede ir entendiendo un poco de cuáles han sido o lo que desde la plataforma hemos visualizado que son las propuestas de las juventudes y las infancias en el tema de el CNP, que las formas de participar en la vida social y política y los mecanismos de participación no son estáticos, no se deben de entender de una única manera, y no se debe entender que solo hay una forma de construir paz en un territorio como Colombia.
los diferentes sectores, los diferentes actores que hemos sido llamados al Comité Nacional de Participación, tenemos mucho por aprender, pero también mucho por mostrarle al país, y es que hay otras formas, hay otras maneras, y creo que si hay algo claro que nos ha demostrado la infancia es eso. Hay otras formas de entender el ejercicio de la defensa de los derechos humanos, hay otras formas de entender la construcción de paz y de ejercer la construcción de paz, y hay que escuchar sus voces, y hay que realmente generar una escucha activa y participativa de ellos y de ellas. No es solamente vengan, nos tomamos la foto, sí, los escuchamos y ya, sino los incluimos en el proceso. Y creo que también esa es la expectativa que tenemos, que haya una vinculación directa de las voces de los niños y de las niñas, y que se logre una paz a la altura de los niños y las niñas. ¿Cómo llevar las voces de los niños y las niñas de los territorios al espacio del CNP de una forma efectiva? Yo creo que está garantizando unos mínimos básicos que desde la plataforma recomendamos justamente, y es uno, primero, el cumplimiento efectivo de los derechos civiles y políticos de la niñez, y un avance hacia el desmonte del adultocentrismo. Hay que reconocer a las niñas y a los niños como defensores de derechos humanos. Eso para nosotros es innegociable, y que son sujetos de constructores de paz. Por eso es que abogamos tanto a que el gobierno colombiano suscriba el tercer protocolo facultativo de la Convención de los Derechos de los Niños, que define un mecanismo de comunicaciones de ellos y ellas frente a cualquier abuso que puedan sufrir. La segunda recomendación es garantizar la participación de los niños, niñas y adolescentes en la mesa de diálogos y el CNP, mediante un enfoque político diferencial que tenga en cuenta las diferentes realidades y necesidades de los niños y de las niñas. Para nosotros es vital que esto sea plasmado en un protocolo o en documento que permita entender cómo el Estado va a garantizar la participación de los niños y de las niñas, particularmente porque hay muchos factores que vemos que pueden poner en riesgo la participación de ellos y de ellas. Uno muy claro y que nos ha sucedido mucho es la logística. En la medida en la que no garantizamos que los niños y las niñas puedan moverse en tiempos seguros, en espacios seguros, que se cumplan unos mínimos de unos protocolos de salvaguarda, sin esos básicos no podemos garantizar la participación de los niños y de las niñas. Entonces también es mirarlo desde una óptica. Tercero es generar un acuerdo específico de la Mesa Nacional de Diálogo para establecer un mecanismo mixto de fortalecimiento de la participación de niñas, niños y adolescentes en la construcción de paz. En este mecanismo, en este acuerdo, creemos importante que participe la misma misión de verificación, el ICBF, la otra organización que nos acompaña en este espacio de delegación, que es Red Papás, y demás aliados estratégicos que se puedan encontrar, ¿cierto? Un cuarto sería promover la participación activa y protagónica de los niños, niñas y adolescentes en el proceso de paz a través de la creación de políticas de protección, protocolos de acompañamiento, espacios seguros y accesibles para su participación. Es lo mismo que comenté de las garantías, y es brindar todas las posibilidades para que los niños y las niñas estén en los espacios, y que estos entornos cuenten con toda la salvaguarda legal, pero también psicoemocional que requieren ellos y ellas. Otro sería desarrollar ya directamente con los adultos del CNP un taller a forma de reconocimiento y de formación de qué es eso del diálogo intergeneracional y territorial con los niños y de las niñas, cómo se debe trabajar y cuáles son los enfoques que algunas organizaciones hemos venido trabajando. Otra de estas recomendaciones sería establecer un inventario de medidas específicas para promover la igualdad de género y la inclusión de las niñas, niños y diversidades sexuales, para que puedan tener las mismas oportunidades y derechos en el proceso.
Otro de estos sería convocar y fortalecer una plataforma amplia de escuelas intergeneracionales para la participación de niñas y niños en la construcción de paz. Los espacios en donde sí o sí vamos a encontrar niñeces son las escuelas, y creemos que es importante justamente que las escuelas se articulen y permitan generar alianzas estratégicas y comunitarias para ampliar aún más el rango de acción que pueda tener el ejercicio de participación de los niños y de las niñas. Y bueno, también está el de la recomendación de implementar diálogos intergeneracionales e interculturales en los territorios para la inclusión de comunidades. Para nosotros entendemos que hay dificultades que llevan a que se generen irrupciones o se generen dificultades de diferentes comunidades de acceder a estos diálogos, ya sea por el entorno geográfico, ya sea por el mismo lenguaje. Pueden haber un montón de variables que pueden impedir, entonces también fortalecer ese aspecto. Vamos a compartirles ahora una canción, Gotas de Paz, que nos la compartieron las compañeras desde la plataforma Tres Voces. En esta apuesta también desde la música, desde el arte, desde poner las voces de quienes estamos apostando por una construcción de un país diferente. Agradecerles un montón la recomendación musical y la seguiremos escuchando desde Radio Bacana. Gotas de Paz. Con una gota de paz, yo pongo un grano de arena, mi voz empieza a cantar para que acabe la guerra. Con una gota de paz, yo pongo un grano de arena, mi voz empieza a cantar para que acabe la guerra. Con una gota de paz, yo pongo un grano de arena, mi voz
Pues escuchando pues a Sara también vemos que hay un montón de retos en la construcción de diseño, incluso mismo de CNP. Entonces estuvimos hablando también a propósito de este tema con América, desde su perspectiva, desde su mirada, desde lo que ha pasado durante estos meses, cuáles son los desafíos a los que se enfrentan las organizaciones pues para que se lleve por curso a este intento, esta apuesta por la participación ciudadana. En términos logísticos, este proceso ha sido muy atropellado, porque se hacen las convocatorias muy encima, porque hay que enviar unas listas con muchísimo tiempo de preparación, pues muchísimo tiempo antes de que eso suceda, porque muchas veces no se tiene la claridad sobre cómo va a funcionar eso metodológicamente. Entonces pues la gente dice, ¿será que sí voy o no voy? ¿Será que eso sí me representa una ganancia o no? Entonces, claro, en términos logísticos, pues quien está, entiendo, financiando esos procesos es el Alto Comisionado para la Paz, a través pues de unos operadores que ellos tienen. Entonces pues finalmente nos encontramos como de entrada con una barrera burocrática que muchas veces en las organizaciones sociales no tenemos, porque todo lo hacemos entre todos, porque la olla, entonces usted lleva el maíz, usted lleva el pollo, yo llevo la papa y ahí hacemos. Pero pues como es un espacio mucho más institucional, pues la cosa pinta de otra manera, ¿no? Empezando porque eso se tiene que contratar con proveedores mucho antes, saber específicamente cuánta gente va para saber cuántos platos de sancocho son, en fin, unas cosas que son como en términos logísticos una locura, y que seguramente no hay pues una preparación institucional para atender ese tipo de cosas, y creo que lo vimos. Entonces muchos dicen que es falta de voluntad del gobierno. Yo creo que también es más falta de preparación para atender un proceso de participación tan amplio en tan poco tiempo, porque también pues los tiempos han sido como muy locos, ¿no? Como que muy poquito tiempo para hacer encuentros en todo lado, y fuera de eso, que eso tiene que tener una pedagogía muy específica, porque la gente, pues claro, cuando a ti te suena como hay que ir a participar en una cosa que está fomentando el ELN, pues tú dices, no, espérese, porque tal vez yo no quiero estar allá, o sea, cuento de que yo voy a ir allá, así como que miedo a ser señalado, pero además... Paren agendas, el ELN se sentó, hay que mirar. Total, eso, entonces como que hay unas agendas también de las organizaciones y dicen como no, pero pues como así que yo tengo que prepararme un montón de tiempo antes. Bueno, como que es una vaina demasiado compleja también. Creo que en el papel sonaba como mucho más fácil de hacer, pero ya en la realidad pues nos encontramos con que eso pues es una locura. Que está pues interesante de cara a que esté ocurriendo todo esto. Ojalá que las reflexiones estén siendo muy profundas entre quienes se encargan de la parte de planeación de todo esto, pero sí, justo que ocurre en la fase de diseño, pues es una locura, ¿no? Porque permite vislumbrar lo que va a significar esta apuesta por tener un Comité Nacional de Participación. Y también, pues, hay una pregunta frente a esto que pones de lo complejo que ha sido, de la salida ahorita del Alto Comisionado Danilo, y que entra Oti, se llama, ¿cierto? Patiño. Sí, Oti Patiño, ajá. ¿Eso qué implica? ¿Eso pone algunas trabas al proceso? ¿Y también crees que va a ser real que para febrero se tenga listo el diseño de participación del CNP? No, de entrada yo creo que no se va a tener en febrero, porque justamente pues se comenzó muy tarde. Creo que no se contaba con que había que hacer una pedagogía tan grande también para que la gente pudiese participar, que también desde la Comisión Nacional de Participación se nos estaba diciendo a las organizaciones sociales como es que la pedagogía para la participación la tienen que hacer ustedes, y pues sí, pero no tanto, ¿sí? Como que uno dice, bueno, hay que hacerla, pero finalmente eso que le representa de ganancia para la gente, ¿sí? Más allá de una posibilidad que en algún momento un actor armado se desmovilice, o de que haya unas transformaciones estructurales que hemos venido pidiendo hace décadas, ¿sí? Entonces, como que pensar que la gente sí debe participar, pero ¿a qué estamos llevando a la gente?
Eso digamos que creo que ha sido como un obstáculo, ¿sí? Que la pedagogía recaiga mucho en las organizaciones sociales. Y pues justamente digamos que eso ha representado unos retrasos en esa agenda que se tenían como 6 meses o 8 meses, algo así, para diseñar la participación o las formas de participación de la siguiente fase. Y ahora pues con la salida de Danilo Rueda del Alto Comisionado, pues justamente desde la Comisión Nacional de Participación dijeron hay que parar mientras la cosa se acomoda con Oti Patiño y revisamos cómo seguir el otro año. Entonces ya se habían quedado, hay varios encuentros que sí se realizaron, pero hay otros que no se lograron realizar. Justamente digamos acá el de Suroccidente no se logró hacer. Apenas había como la planeación para hacer hoy justamente estaríamos en Buga haciendo el preencuentro para Suroccidente, solamente encontrándonos el departamento del Valle, y luego entiendo que a mediados de diciembre se iba a realizar el encuentro de Suroccidente. Entonces eso se paró y pues seguramente eso va a tener unas afectaciones en la posibilidad pues de que la Comisión Nacional de Participación realmente tenga insumos para construir ese diseño. Entonces que seguramente se va a ir a más tiempo. Creo que igual es una posibilidad, podemos verla como de dos maneras, como una ganancia o como una pérdida. Yo creo que es una ganancia poder parar en este punto y decir, esto está funcionando a lo maldita sea y hay que hacer unos ajustes para que realmente la gente pueda participar con unas garantías mínimas, con mayor cobertura, ¿cierto? Creo que es una posibilidad para que se pongan allí varias cosas antes de seguir. Bueno, contarles que también parte de la conversa con Viviana Peñaranda, que como les contábamos hace seguimiento a la implementación del enfoque de género, de la instancia especial de mujeres, de los acuerdos con las FARC. Hablábamos sobre cómo fueron esas ganancias del movimiento de mujeres en los acuerdos con las FARC. Y fue que hubo una lucha muy fuerte por conseguir una participación efectiva, porque hubiera esta instancia especial, y dentro de esas ganancias que, como lo resaltaba Viviana, pues vienen de una lucha del movimiento de mujeres, está que se abriera el macrocaso 10, que es el que tiene que ver con violencia sexual. Entonces también estuvimos hablando con América de, cuáles son los retos que se vienen frente a estos temas que también nos interesa posicionar desde el movimiento feminista, desde el movimiento de mujeres, y que pues a organizaciones insurgentes pesa reconocer estos casos, pesa que hayan instancias para hablar de esto, y también por qué pesa, también vamos a hablar de eso con América, y cuál es la perspectiva de qué puede pasar desde el CNP para presionar que se abran espacios para la conversa y el reconocimiento sobre estos delitos. Creo que para una insurgencia no debe ser fácil aceptar que varios de los hechos que realizan en favor de las clases, pues de la clase más empobrecida, justamente tienen unos efectos negativos directos sobre la vida de las personas, ¿no? Sobre la vida de las personas que defienden, digamos, a través de las armas, o pues que supuestamente defienden a través de las armas. En ese sentido, considero que igual ha sido como la narrativa de los grupos armados, ¿no? Y es negar el impacto del conflicto armado en el cuerpo de las mujeres, en las vidas de las mujeres. Y considero que finalmente la posibilidad de que se acepte por parte del Ejército de Liberación Nacional que ha habido unos efectos, unos impactos muy específicos sobre el cuerpo de las mujeres y sobre la vida de las mujeres en términos de violencia sexual, nace por supuesto de la posibilidad de entablar con ellos y con ellas lo que desde el movimiento feminista hemos considerado y hemos hecho parte pues de nuestra reflexión política constante, y es
decir, bueno, cuando, por ejemplo, el tema del consentimiento, ¿no? No sabemos incluso cómo se trabaje eso al interior de las filas pues del ELN, pero tener esas conversaciones justamente es la posibilidad de transformar culturalmente lo que implica la violencia sexual contra las mujeres. Yo digamos que no tengo como conocimiento sobre eso, pero creo que igual poner eso como una discusión posible con un ejército que ha hecho de las armas, que es un lugar también muy patriarcal de imposición con el otro, pues poner esa discusión es importante, ¿no? Y si se dan las posibilidades para eso, pues seguramente que vamos a estar allí. Ondas que movilizan. Radio Bacana. Tejido sonoro desde el suroccidente. Las organizaciones sociales defensoras de mujeres, jóvenes, diversidades y territorios. Le apostamos al respeto y defensa de los derechos humanos en las regiones. Que la paz no nos cueste la vida. Ondas que movilizan. Radio Bacana. Tejido sonoro desde el suroccidente. Las organizaciones sociales defensoras de mujeres, jóvenes, diversidades y territorios. Le apostamos al respeto y defensa de los derechos humanos en las regiones. Que la paz no nos cueste la vida. Bueno, vamos a escuchar ahorita una canción de Edson y Adriana Liscano, que participaron de la instalación del Comité Nacional de Participación y también compartieron esta canción para los campesinos, las campesinas, que son quienes más han sufrido en carne propia, en cuerpo propio la guerra, y tenemos mucho que aprender de qué es lo que somos como país también, desde estos sectores. Llegara un campesino muy seguro, al otro día toparía un nacimiento, una fuente de agua pura en las alturas, y en cuestión de una semana ya tendría montado un huerto. Fundaría el primer corral de pollos, de gallina extraterrestre, y con tanto que le rinde al campesino, después de solo un año ya tendría la luna verde. De la tierra, campesinos, aunque yo no haya parado en sus parcelas a llevar ningún presente, sí estoy muy agradecido por la yuca, por el plátano y el trigo, y estoy muy adolorido porque aquí desde mi casa no miré pa' la montaña más que a ver amaneceres, y a la vez que tú me dabas alimento te mataban en la guerra y yo te di tan solo olvido. Y aquí les traigo 3 presentes, una hoja escrita por las manos mías que heredaron de las suyas el amor por la labor. Esa hoja dice en letra de tamaño: campesino y campesina, ya no vuelvo a ser tan burro. Segundo presente es un trago y lo escurro en copa de vidrio pa' un brindis clarito, por los finaditos, por los vegetales y el arroz. Y tercero les traigo mi jeta y ofrendo mi voz. Yo miré el incendio, vi el incendio y no hice un cieso, pero aquí les traigo un nuevo empiezo. Yo miré el incendio, vi el incendio y no hice un cieso, pero aquí les traigo el nuevo empiezo. Yo miré el incendio, vi el incendio y no hice un cieso, pero aquí les traigo el nuevo empiezo.
Yo miré el incendio, vi el incendio y no hice un cieso, pero aquí les traigo el nuevo empiezo. Y bueno, para cerrar un poco la conversa con Sara de Tres Voces y con América del CDR, vamos a escucharles un poco a Sara cómo es la propuesta metodológica que están poniendo desde Tres Voces y bueno, cuál es la invitación como sociedad para participar en la construcción de estos acuerdos, de este espacio, el Comité Nacional de Participación. Todo esto debe ir justamente atravesado por metodologías y narrativas participativas, es decir, entendemos que estos procesos deben sí o sí ir acompañados de acciones reales y se ven plasmadas en las mismas metodologías, las pedagogías que deben de ser creativas, lúdicas y llamativas, porque los niños y las niñas tienen otras formas de participar diferentes a las que los adultos y las adultas hemos entendido. Entonces también es como un primer paso entender que los niños y las niñas se comunican de una forma diferente y que por ende nuestras metodologías deben ir adaptadas. Bueno, ya sería a forma de cierre el garantizar la sostenibilidad del proceso de construcción de la paz. Esto es a partir de presupuestos y de recursos. Los niños, por ejemplo, tienen una particularidad y es que ellos y ellas requieren estar acompañados de adultos. Entonces, eso en términos de presupuesto es aumentar el presupuesto, pero es justamente eso, brindar las garantías para que ellos y ellas cuenten con todas las posibilidades para participar y que sus voces sean escuchadas. Epa, América, y yo de mi parte ya para terminar, preguntarte, pues así como el cliché de un mensaje para todos los que nos escuchan, pero sí como con relación a desde tu perspectiva, desde lo que implica el camello con las organizaciones territoriales acá en CDR, y desde las apuestas que hay pues también a nivel personal tuyo, es como vos, ¿por qué dirías que es importante como sociedad estar pendiente de lo que está ocurriendo con los diálogos con el ELN y de lo que va a pasar con el CNP? Porque deberíamos estar ahí como pendiente. Pues decir que considero que participar en estos encuentros que está abriendo la Comisión Nacional de Participación es sobre todo una posibilidad para el movimiento social para encontrarse de manera amplia, porque lo que hemos visto es que los espacios de unidad en el movimiento social se rompen por cualquier cosa, son muy coyunturales y está bueno también porque las discusiones que nos damos son discusiones apasionadas, porque ahí está en juego muchas ideas y proyectos políticos y no somos pues como la derecha que hace unos acuerdillos allí económicos que les permiten juntarse y van con todas, sino que nosotros le metemos más pasión y está bueno también que eso pase, si no las discusiones no se profundicen, pero ya que hay un espacio que no depende de nosotros como movimiento social, sino que depende de otros, pues está bueno sentarnos allí a dialogar sobre eso, incluso que consideramos que es necesario transformar en el país. Creo que eso es lo primero. Lo segundo es que participar allí es una posibilidad enorme para que pensemos en eso de qué significa la paz en Colombia. Porque lo que hemos visto es que la paz puede ser manoseada por cualquiera, que puede ser utilizada para cualquier fin, incluso muy macabro. Entonces, pensar en qué significa para nosotros y nosotras desde el movimiento social la paz, pues es una posibilidad de encontrarnos y de ir decantando discusiones sobre si es solamente el silenciamiento de las armas y de las armas de quienes sí se deben silenciar las armas y de quienes no, porque creo que en eso ha versado mucho como esto de que es la paz, y se ha versado también a propósito pues de una agenda mediática que nos dice que los malos son unos y que los buenos son otros, ¿no es cierto? Pero nuestra experiencia, incluso muchos de los hallazgos que hizo la Comisión de la Verdad, nos dieron que
que gran parte de los perpetradores de las violencias y de las vulneraciones a los derechos humanos son actores armados legales, es el ejército y la policía. Y entonces allí pues nosotros también tendremos que poner una posición muy específica y decir, bueno, que sí y que no, ¿cierto? Porque está bueno, digamos, darnos esas discusiones a la luz de la experiencia que hemos tenido con los actores armados y decir, así como dice la canción, para la guerra nada, porque independientemente del lugar en el que estés, políticamente hablando, pues las armas son las armas. Y finalmente, pues entender la paz, un poco como lo ha dicho parte del movimiento social, y es que la paz son las transformaciones estructurales, no es dialogar sobre posibles transformaciones, sino hacerlas, es lo que implica la posibilidad de encontrar una paz, ¿cierto? ¿Qué significa para las personas que tienen hambre la paz? Pues la posibilidad de llenar la barriga. Para las mujeres que estamos en riesgo todos los días en la calle, ¿qué significará la paz? Pues seguramente andar seguras en nuestro territorio. Para las comunidades que están siendo silenciadas por proyectos multinacionales extractivistas, ¿qué significará la paz? Seguramente la autonomía territorial. Entonces yo creo que es una posibilidad muy grande para pensar en varias cosas, y allí deberemos entrar todos y todas para pensarnos cómo construir un país que no dependa de las armas para pensar su proyecto político. Creo que es importante llegar, es importante también informarse antes de llegar sobre qué se va a hacer, por qué, para qué, eso cómo nos beneficia, hablar con otros y con otras sobre cuáles son esas problemáticas, sobre cuáles son esos diagnósticos que tenemos sobre lo que genera la violencia en nuestros territorios, y llevarlas allí para dialogarlas con otros. Creo que es importante tejer la palabra y tejerla desde el respeto y desde la solidaridad de los pueblos. Bueno, les invitamos a enviarnos sus comentarios, sus preguntas a las redes sociales del CDR. Les estaremos respondiendo. Esto es un tema que nos atañe a todas, a todos. También, si quieren buscar información, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, hay información sobre el CNP, sobre cómo avanzan los diálogos con el ELN, y por supuesto las puertas del CDR están abiertas para sus dudas y sus comentarios. Muchas gracias y nos hablamos en 8 días. Recuerden revisar la parrilla de programación. Toda la semana vamos a estar compartiendo producciones de organizaciones aliadas y la repetición de los programas anteriores. Esto es Radio Bacana desde la Corporación para el Desarrollo Regional. Mi nombre es Erika y nos escuchamos en 8 días. Para la incidencia política. Para la paz, equidad y justicia social. Por los derechos humanos. Para cuidarnos, para defender la vida. Para amplificar las voces de los territorios. Para conversar, para encontrarles. Para que la onda se expanda. Que las voces retumben. Que la música nos acompañe y nos apañe. Una radio bacana para la construcción de paz desde un enfoque de equidad, de género, feminista, étnico y territorial. Ondas que movilizan. Radio Bacana. Tejido sonoro desde el suroccidente.